abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 10, y vamos a ver ahí nomás 2 versos para poder usarlo como base para nuestra exposición. Cuando todos lo tengan allí, Primera de Corintios, capítulo 10, versos 12 y 13, me avisan con un amén, y invitamos a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales que puedan ir allí a esta porción de la palabra del Señor, poder meditarla, reflexionar en ella y ver lo que nos dice allí para saber lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a resistir y a vencer la tentación. Le damos lectura a la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 10, versos 12 y 13, dice de la siguiente manera: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que es suficiente, pero tu Espíritu necesario para que nos pueda ayudar a entender, Señor, y asimilar las verdades que tú has revelado en tu palabra, y podamos, oh Dios, cada uno de nosotros obedecerla para poder vivir una vida que te agrade a ti en victoria y poder hacer, Señor, aquello para lo cual tú nos has escogido. Te damos gracias por esa libertad que tenemos de abrir las Escrituras, oh Dios, y conocer esa verdad. Bendícenos y que sea el resultado en cada corazón de acuerdo al propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Puede tomar asiento, hermano. Es necesario que nosotros entendamos que por naturaleza el mundo donde nosotros nos desenvolvemos y el enemigo de nuestra alma, el diablo, no podemos nosotros evitar estar expuestos a la tentación. Todos los días, siempre nosotros es algo que vamos a estar allí. No lo podemos evitar. Pero sí, la palabra nos enseña y nos da las herramientas para que nosotros podamos resistir y vencer la tentación. No porque no haya una tentación quiere decir que estamos mal, porque nosotros siempre vamos a tener ese adversario, ese enemigo que siempre va a querer que nosotros cedamos o seamos seducidos para poder faltarle a la voluntad de Dios, que es el propósito de las tentaciones. Entonces, ¿qué es tentación? Y vamos a ir viendo cada una de las partes que nos corresponde. Allí en el primer punto, ¿qué es tentación? Dice, la tentación es la propuesta o solicitud a hacer el mal. Eso es lo que hace la tentación, donde nuestra voluntad es probada a ceder o a resistir y vencer dicha propuesta por el enemigo. Cada vez que nosotros nos miramos tentados, eso es el propósito, ya sea que cedamos o resistamos. Otra de las definiciones que tenemos de tentación es el comercial que procura convencernos a través de una invitación seductora a cometer el pecado. Todos estamos expuestos a ser tentados. De hecho, el mismo Hijo de Dios, Jesús, fue tentado después de venir de orar 40 días. El enemigo lo confrontó para hacerlo desobedecer a Dios. Hebreos capítulo 4, verso 15, dice la palabra del Señor con respecto a esto. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. Es decir, el problema no es quien nos tiente, sino el ceder a esa solicitud. Y esa es la lucha con la que nosotros batallamos todos los días. Y aquí no hay nivel espiritual. No puede decir, nadie puede decir, oh, mañana o ya la tengo librada. Siempre va a haber una propuesta, siempre va a haber algo que nos lleva a que nosotros podamos ser provocados a través de la tentación a hacer el mal y a pecar. Y por eso es que debemos nosotros saber, conocer cómo podemos no solamente resistir, porque entiendo que cuando leemos a veces dice resistir la tentación, pero la verdad es que se tiene que vencer. No puedo estar ahí todo el tiempo nomás aguantando, sino venciendo. Cuando vencemos es que ya esa propuesta ya no va a volver a insistir para hacerme fallar. Por lo que debo yo saber que no puedo quitar el hecho de ser tentado, pero sí tengo la capacidad para poder resistir y vencer la tentación. Así que primero o segundo punto debemos ver de dónde proviene la tentación. A ver, mija, si me ayudas ahí, no me está pasando los slides. Ahí estamos. Gracias. Segundo punto, ¿de dónde viene la tentación? Primero, debemos entender que viene del enemigo. Hay una tentación que él se ocupa para poder estar siempre buscando alejarnos de Dios. La palabra del Señor enseña en Juan capítulo 10, verso 10, que dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, esa es la labor del enemigo, matar, robar y destruir. Si usted tiene algo de Dios, él lo que quiere es quitártelo. Y él va a ver cómo lo hace a través de las propuestas, de la tentación. Y es una propuesta porque nosotros somos los que vamos a decidir a último si cedemos o resistimos y vencemos esa propuesta a lo que el enemigo hace. Pero él viene para eso, para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el propósito de Dios. Todo hijo de Dios debe de andar en abundancia en todo el sentido de la palabra en su vida. Pero acuérdese que hay un enemigo que siempre nos está robando. Si Dios vino a traer paz, el enemigo no quiere que tengas eso y va a haber conflicto. Tú eres un hijo de Dios y estás con una situación donde no hay paz en tu corazón es porque el enemigo, a través de la tentación, te ha hecho o te ha provocado y te ha quitado. Pero la paz que el Señor ofrece es una paz sobrenatural, que sobrepasa nuestro entendimiento. Pero entendamos que ese es el propósito del enemigo y va a luchar, trabajar para que eso suceda, y por eso es que a veces tenemos muchos conflictos en la vida cristiana, hermano, porque no entendemos o no nos damos cuenta o no queremos saber que hay ese enemigo y que está ahí constantemente. El apóstol Pedro lo presenta que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero él dice, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Por él va a estar insistiendo ahí. Si no caemos con la primera, él va a volver a insistir con otra. De manera que lo que él procura es que nosotros podamos dudar, podamos desanimarnos y no esperar las promesas que Dios tiene para sus hijos. Y entonces, y en esa lucha a veces nos agarra. Por eso a veces hay muchos cristianos, hijos de Dios, que está desanimado, que no tiene paz, que vive en contienda porque le ha robado la bendición que Dios tiene preparado. Pero entendiendo esto, que provienen de ahí, que todos los ataques vienen de parte de Él, entonces debemos nosotros estar preparados para saber cómo resistirlo y cómo vencerlo. Y dependiendo cuál sea la propuesta, hermano. Usted sabe que
Cuando Jesucristo fue tentado por el enemigo, Él siempre usó la palabra, porque sabía que era la manera de vencerlo. El diablo le hizo varias propuestas a Jesucristo, propuestas que iban con el ambiente, con la necesidad que en ese momento Jesucristo podía tener. Acuérdese que estaba 40 días y 40 noches en ayuno, o sea, no había comido. ¿Cuál fue la primera que él le dijo? Si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Oiga, qué atrevimiento, porque él sabía, él era 100% humano también cuando él estaba acá. Y despertándole la necesidad, y Jesucristo lo podía hacer. Yo siempre he dicho eso. Él tiene todo poder y toda autoridad y podía convertir las piedras en pan. Pero su propósito no era obedecer al diablo ni caer en sus tentaciones, sino era hacer la voluntad del Padre, que era venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para eso tenía que ir a la cruz del Calvario a dar su vida para rescatarnos. ¿Y qué lo quería hacer el diablo? Quitarle, desviarle de ese propósito. Por eso Jesucristo le hace saber, con la misma escritura le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda aquella palabra que salga de mi Padre. Entonces, cuando nosotros conocemos que el enemigo es el que se va a estar ocupando de ponernos tentación, debemos estar alerta, hermanos, a saber cómo debemos confrontar y vencer la tentación. Muchas veces no es resistiéndola, sino es huyendo de ella. Yo siempre he tenido a veces que ministrar personas que a veces están con una tentación de poder caer en adulterio o caer en fornicación. Y yo no le digo resiste, porque resiste es estar allí con la tentación. Huye, escápate, no, resistiendo lo que va a hacer es caer más. Por eso a veces, hermano, cuando nosotros debemos, más adelante vamos a ver cómo identificar la tentación, pero cuando viene la propuesta uno tiene que saber, ese es el enemigo, ese es el que está atacando y tengo que saber cómo vencerla. Cómo resistirla, porque el propósito al final es alejarnos de la voluntad de Dios. Otra de dónde viene es de parte del mundo, y esto no tiene que tener tanta explicación. Ahora nosotros podemos ver hacia afuera lo que está pasando en el mundo entero, y todo lo que vemos, hermano, es que va todo en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que usted mira, toda agenda, todo propósito de la sociedad es llevar a la humanidad cada vez más lejos de la voluntad y el propósito de Dios para el cual creó al ser humano. Y todo el mundo está siendo convencido, porque la propuesta siempre va a ser algo atractivo, siempre va a ser algo que te va a cautivar. Pero ahí es donde debe conocer la verdad para que la verdad lo haga libre. Y conocer qué debo hacer para no caer en la trampa del enemigo y medir las consecuencias de las acciones de aquello que me propone esa tentación. Saber qué es lo que va a suceder si caigo o obedezco a aquello que me está proponiendo. Y el mundo entero ahora nosotros miramos cómo están. Y que aún la iglesia, el pueblo de Dios, está siendo envuelto en la propuesta que el enemigo hace. Porque cada vez más quiere alejar al pueblo escogido, redimido por la sangre del Cordero, a que no esté apartado específicamente para adorar al Dios que se merece toda honra, toda gloria, y que nos ha escogido con precio y ha pagado un precio muy grande para sernos parte de su familia. Pero a veces quiere que haya una mezcla entre el mundo y lo de Dios. Y no puede funcionar o caminar el Hijo de Dios de esa manera. Debe determinar, como hablábamos el domingo pasado, a estar apartado para Dios. ¿Cómo puedo lograr eso? Mirando todo aquello que me va a alejar de parte de Dios. ¿Qué es lo que está dictando el mundo ahora en día? ¿Cuánta influencia tiene para nuestras decisiones en cuanto al estilo de vida que estamos llevando?
Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacer. ¿En cuánta trampa hemos caído? Porque toda tentación es el camino que nos lleva a pecar. Ya eso es el inicio, es decir, la puerta. La tentación es donde nos abre, camina para acá, pero al final de esa tentación lo que va a hacer es pecar. Y el pecado nos separa de Dios. Y cuando hay separación de Dios, no estamos preparados para irnos a su presencia. Por lo tanto, es muy importante el que nosotros entendamos eso, que todo lo que está pasando en el mundo entero ahora es llevarnos a desobedecer a Dios, y va a usar cualquier artimaña, cualquier estrategia de mentira para hacernos caer y desobedecer a Dios. El pueblo de Dios debe estar alerta, debe estar con sus ojos espirituales abiertos, mirando que cada día vamos a tener una propuesta que nos haga alejar de buscar la presencia de Dios. Y en esto nosotros, como hijos de Dios, necesitamos estar preparados para resistir, para cuando venga. No en el momento, sino antes, para saber que si viene de esta manera, si me provoca de esta manera, ¿cómo puedo defender? Y a veces hacer un resumen de las consecuencias que pasarían al desobedecer a Dios son lo que a nosotros nos puede afirmarnos a poder huir, resistir o vencer la tentación. Pero saber de que también el mundo está allí, que todo lo que está maquinando, todo lo que se está haciendo es para poder llevar a la desobediencia a Dios. Las escuelas ahora en día están ocupando un papel muy importante, hermano. Y eso están ocupando de poder traer una agenda, un programa que pueda adoctrinar a los más pequeños para que se rebelen contra la voluntad de Dios. Y a veces los papás no nos damos cuenta de lo que está pasando. Pero es necesario que nos esforcemos y seamos valientes. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes una responsabilidad de parte de Dios con tu familia. Y es tu responsabilidad guiarnos a toda verdad. Es tu responsabilidad como padre de familia saber qué es lo que está llegando a los oídos de nuestros muchachos para saber cómo orientarlo. La palabra del Señor enseña, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. El instruir a los niños, hermano, no es solo llevarlo a una escuela dominical el día domingo. Comienza en casa, comienza en la labor donde tú pasas más tiempo con tu niño y saber qué es lo que el diablo está usando y lo que el mundo está proponiendo como tentación para hacerlos caer. Y a veces nos envuelve hasta nosotros y nos hace creer que todo lo que está pasando está bien. Hay que leer las Escrituras, conocer lo que Dios quiere para saber cómo tomar decisiones, determinaciones en cuanto a el comportamiento y la dirección que va a llevar nuestra vida y los nuestros en nuestra familia. Pero es tremenda la influencia que hay. Son más los que influencian en nuestra vida, aunque como en número de personas quizás es poco, pero tienen más influencia que aquellos que somos más porque callamos, porque no queremos hablar de la verdad ni con nuestro testimonio de vida ni con nuestra boca. Pero a veces, hermano, es tiempo que la iglesia se plante, se determine. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que vivir como un hijo de Dios. Tienes que vivir con la armadura que necesitas para poder resistir la tentación y poder ser una persona que declare las promesas, la bendición de Dios en tu vida y en tu familia y no tener temor, porque el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. ¿Lo cree, hermano? Porque cuando lo creemos debemos enfrentarlo de esa forma, con esa seguridad.
que Dios no nos va a dejar solo por mucha influencia que el mundo haga y propuesta que haga para hacernos caer, siempre Dios nos va a dar la salida. Eso es lo que leímos ahí en el verso 13, dice, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Cuando habla esto el apóstol, quiere decir, no, Dios no va a hacer algo que tú humanamente no lo puedas lograr. Pero hay algo que nosotros tenemos que sí está en nuestra capacidad, el poder resistir y vencer. Depende si queremos o no, pero las herramientas se nos han dado. Otra de las formas o donde proviene la tentación es de nuestra propia concupiscencia. La concupiscencia es el deseo que proviene del corazón y que va en contra de las leyes de Dios. En un término general, lo que es concupiscencia es eso, es lo que proviene de nuestro corazón que va en contra de las leyes de Dios. Entonces, de allí proviene tentaciones, hermano. Y nosotros tenemos que estar con el conocimiento que de nuestro corazón puede producir una tentación y que me puede hacer caer, dudar de lo que Dios establece en su palabra y obedecer a aquello que mi corazón me dicta. Por eso la palabra de Dios dice que engañoso es nuestro corazón. Santiago lo pone de esta manera, el apóstol Santiago, en el capítulo 1, verso 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso debe de haber una seguridad. Jamás Dios te va a poner algo que le haga fallar a Él mismo. Porque uno puede decir, oh, Dios está permitiendo. No, es siempre la tentación va a venir o del diablo, o del mundo, o de nosotros mismos. No de Dios. Tal vez Dios no me defiende porque yo lo he ignorado. Ahora, cuando Él permite, Él da, es decir, Él no me cubre allí, pero no es que Él está poniendo la tentación. Haciendo aclaración de el verso ahí 13. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atrapado y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí lo explica más Santiago hablando de como yo le decía, la tentación es la puerta, vas caminando, si lo concibe, eso va maquinando, se va formando. Al final, cuando siente ha fallado y no siente cuando ya falló, porque ya pasó un proceso. Fue seducido y al momento de ser consumado, Dios, hermano, no nos condena porque tú estás siendo tentado. Dios te condena por el pecado consumado. O cuando se ha realizado, entonces viene la falta. Pero en la tentación debemos saber nosotros que hay una lucha interna a veces, de acuerdo al conocimiento y al temor que haya de Dios en nuestros corazones. Pero a veces mucha persona es guiado no por el Espíritu, sino por lo que le dicte su corazón. Y a veces la persona dice, no, es que mi corazón así me lo dice. Asegúrese cómo está su corazón, hermano. Porque la palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Es decir, yo tengo que asegurarme cómo está mi corazón. El escritor de Proverbios dice en su capítulo 23, verso 26, que dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué Dios pide nuestro corazón? Porque de ahí emana todo. Si nuestro corazón está en las manos de Dios, de ahí va a producir de lo que hay de Dios.
El problema es cuando no hay un rendimiento total y como seres humanos tenemos la facultad de poder reservar. Hay personas que les gusta lo que Dios dice en su palabra, pero no quiere o no, tal vez no es que no quiera, sino tiene temor de poderse rendir totalmente a Dios porque no sabe qué es lo que va a pasar después de allí y no tiene control de eso porque sabe que Dios va a transformar totalmente, te va a hacer una nueva criatura, pero déjame decirte que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Lo que Dios quiere es algo bueno. No tengas temor de entregarle el corazón a Dios. Por eso siempre hacemos un llamado a que tengas un encuentro personal con Jesucristo, porque de eso se trata. Cuando aceptamos al Señor, es decirle: Señor, aquí está mi corazón, transfórmalo a tu imagen y semejanza, y el poder de Dios viene y cambia totalmente nuestra vida. Si antes éramos mal hablados, ahora con esa transformación de nuestro corazón, lo que hay es gracia, alabanza y honra a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es transformado. Hay personas que a veces no entienden esto, por qué el mal hablado, después de haber rendido su vida, su corazón al Señor, habla diferente, camina diferente, actúa diferente. ¿Sabe por qué? Porque hay una transformación total. Ha nacido de nuevo en el poder del Espíritu Santo y ese poder hace la diferencia en los hijos de Dios. Y eso es lo que Dios busca, hermano, de todos nosotros, de que seamos transformados. Por eso es que Él dice, vuelvo y repito: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Mientras no hemos decidido entregar totalmente nuestro corazón al Señor, siempre vas a vivir una batalla, porque estás peleando solo. Porque no escuchas lo que Dios quiere guiarte para que puedas caminar de una manera que te sea más fácil resistir y vencer la tentación. Entonces es una lucha interna que a veces no depende de Dios. Y a veces no depende o no es tanto el enemigo ni el mundo, sino que somos nosotros mismos. Por lo que hay en nuestro corazón, que estamos batallando con caer una y otra vez en el pecado. Porque muy fácil somos seducidos. Y vuelvo y repito, eso depende cuál sea la tentación a la cual nosotros estamos siendo provocados. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vencer la tentación? Vamos a ver 3 formas. Primero, hay que identificar si es una tentación. Identifica que es algo que te va a llevar a estar en separación de la comunión con el Señor. En cualquier área. En cualquier área. Si sabe que está muy sensible o muy débil en cierta área, el enemigo por ahí te va a atacar. Hay personas, y aquí yo sé que hay algunos matrimonios, pero también hay niños, pero a veces con el problema de la persona que está casada, a veces con el poder tener atracción por alguien que no sea su pareja, y luchan con eso. Tiene que identificar si esa es una debilidad, es algo. Entonces tiene que mirar cómo la trampa, cómo la tentación llega y no resistirla, huir de ella. ¿Cuántos conocen la historia de José, hermano? Usted sabe que José fue provocado tremendamente, hermano. Y la provocación no era tanto que pudiera identificar la falta, porque todos se lo ponían como cubriendo todo, que no iba a haber ningún problema. Y así es el enemigo, siempre con la trampa, siempre te ofrece algo
provocativo y seductivo que te va a poder hacer sentir bien al momento. Pero cuando tú la identificas, tienes que analizar todas las consecuencias que trae esa acción. Yo siempre he hablado, cuando ministro a matrimonio, yo le digo, mira, mide las consecuencias. ¿Qué es lo que va a pasar si haces eso? Piensa en tu esposa, en tu esposo, piensa en tus niños, todo lo que viene después de una acción. Piensa si vale la pena. Va a ser peor. En el momentito quizás vas a ser seducido, pero los problemas que llevan son tan grandes que te debe motivar a no hacerlo. Al identificar, fácilmente uno puede resistir, puede evitar o puede huir de la tentación. Si tú sabes que el hablar mal del hermano es pecado, porque lo dice la palabra del Señor. Y cuando eres convidado a participar en algo que ni sabes si es cierto, que si ni va a edificar y ni es necesario, mejor huye o cambia la plática. Porque la mejor manera de combatir, hermano, una tentación es cambiando. No la contemple. ¿Sabe por qué Eva cayó en desobediencia? Porque se puso a conversar con la serpiente, hermano. Y ella inmediatamente hubiera dicho, no puedo hablar, me voy. Pero ella comenzó a tener una conversación. ¿Y qué pasó en la conversación? Fue seducida. Oh, ¿con qué ha dicho Dios? Fíjate. Uno de los problemas donde más a veces tenemos conflicto y disensión entre los hermanos es por la manera de referirnos o hablar de los demás hermanos. Y la tentación sabe, hermano, que nos gusta la comunicación y no la sobrenatural, sino aquella que afecta al prójimo. Y debemos saber, hermano, esto va a perjudicar a mi hermano, es mi hermano, y la palabra del Señor me ha llamado a vivir en unidad. Haya en vosotros pues un mismo sentir, dice, hablar la misma cosa. Digo, no que el hermano, no, si está fallando, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? A restaurarlo. Si eso va a restaurar, ok, vamos a hablar, ¿cómo lo vamos a ayudar? Con él, no con los demás, porque la ayuda viene cuando nos dedicamos a él. Si estás interesado por el problema del hermano, búscalo. Ora por él, camina con él. Gracias. Y juntos podemos resolver la situación. Porque todos necesitamos, hermanos, de Dios. Si yo estoy aquí arriba, no es porque lo sé todo, necesito, y al igual que usted, de la protección y de la misericordia de Dios. Su palabra me dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. O sea, la que me sostiene es la misericordia de Dios. O a usted también. Es la misericordia de Dios la que nos sostiene a todos. Entonces debemos saber que estamos todos allí, hermano. Si alguno se está cayendo de allí, nuestra conversación debe ser para ayudarlo, restaurarlo y entonces poder identificar que eso va a traer salud porque somos un cuerpo donde Cristo es la cabeza. Si uno de nosotros se duele, todos estamos afectados. Todos estamos afectados aunque no lo queramos reconocer. Pero la palabra del Señor es la que nos ayuda a identificar. Entre más conocemos la voluntad de Dios, más fácil nos va a hacer identificar si es una tentación, una provocación de alejarnos de Él. El salmista escribe en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra es la que me ayuda a identificar. Esto es algo que el enemigo quiere hacer para traer destrucción. Resístalo.
cambie la plática o exhorte. El que quiera traer una plática no de restauración, sino de disensión. Porque hay gente que se siente contenta, hermano, cuando a un hermano le va mal. Mira, te voy a decir esto, es para que oremos. Y terminan platicando y nunca oran. Y es para que uno pueda llegar a reflexión y decir, bueno, soy un instrumento de Dios para bendecir o para destruir. Identifiquemos, procuremos que cada uno de nosotros podamos ser de bendición a Dios y a nuestro prójimo. La palabra del Señor dice, si tú dices que amas a Dios y no amas a tu prójimo, eres un mentiroso, porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ve y a tu hermano que está ahí a la par no lo amas? Entonces, ¿cómo vamos a amar a Dios? Y esos son los puntos que a veces son tan centrales en que debemos conocer de la palabra de Dios para saber cómo actuar. No está fácil, a veces se necesita una dedicación de estar apartado para Dios para vivir en esa dimensión, pero lo podemos lograr, hermano, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué queremos ver? Yo le decía esta pregunta a los hermanos, ¿qué queremos ver en la iglesia? Usted como miembro, ¿qué quiere ver en la iglesia? ¿Qué quiere ver aquí en esta congregación como Centro Familiar Palabra y Acción? Yo sé que nos va a llevar mucho tiempo preguntarle a cada uno de qué es lo que usted quiere ver aquí. Y eso que usted está pensando, que quiere ver, ahora mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para que eso suceda acá? Espero que el Espíritu Santo comience a dictarte y a ponerte responsabilidad que tú tienes. Porque a veces yo quiero, pero ¿qué estoy haciendo yo? Porque a veces depende de la acción que yo tome para que eso suceda, hermano. Porque si yo digo como pastor aquí, ay, yo quiero ver unidad a los hermanos en amor y yo estoy con un palo, todo el que viene. ¿Usted cree que va a haber amor? Estoy transmitiendo que como venganza o como que me estoy cobrando algo, hermano. Pero si yo quiero ver, tengo que ser parte de eso que yo quiero ver. Entonces cuando hago esa parte, los demás van viéndolo, el beneficio que Dios está teniendo y la libertad que Dios está haciendo. Y entonces comenzamos a ver la gloria de Dios porque hay un solo sentir y un solo padecer. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, Él nos va a llevar a la unidad del pensamiento. Cuando pasa algo, es el Espíritu el que está haciendo la obra. Y cuando Él está dirigiendo, todos vamos encajonando ahí, no importa que sea salvadoreño, que sea guatemalteco, mexicano, hondureño o donde sea, si el Espíritu Santo está en control, nos lleva a esa unidad y vamos a ver la gloria de Dios. Pero tenemos que identificar dónde el enemigo quiere robarnos esa bendición que tiene. ¿Cómo lo hace él? A través de las tentaciones, de las provocaciones. Porque él llega, es muy astuto. Si alguno viene un poquito desanimado, que le ha causado algo, de repente alguien escucha y el diablo está ahí, ven, mira, te quiero decir esto. Y va y se lo cuenta a aquel que estaba tan desanimado. ¿Y qué es lo que hace, hermano? Eso yo sabía, hermano, que eso es lo que estaba pasando. Y este vino me aclaró aquí. Y así es como trabaja el enemigo. Es ahí donde a veces uno tiene que estar con sus oídos espirituales, reconociendo y identificando la tentación. Este es un instrumento del enemigo. El enemigo es el que pone la tentación. Y no ve al otro hermano como alguien. Dice, ya no, no, a lo mejor estaba débil, necesita ayuda. Hermano, mira,
Eso no debe ser así. Míralo de esta manera. Entonces estamos también a ayudar a restaurar porque a lo mejor el enemigo lo convenció fácil. Dice la palabra de Dios que vosotros que sois espirituales, sobrellevad la carga de los fuertes. Ay, 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 bueno, eso. Vosotros que sois espirituales, sobrellevad la carga de los débiles. A veces, mire, el espiritual no quiere hablar con el débil. Ay, no, con ese no me quiero ni juntar. Es que mira, es que mira, es que mira. Pues tú quieres ver a todos espirituales, ¿o no? Bájese abajo. Levántelo, sosténgalo. Hasta cuando agarre firmeza en sus pies espirituales y él pueda decir junto contigo, gloria a Dios, aleluya, en victoria, porque lo levantaste de allí, lo restauraste. Hicimos ahora comunidad, hicimos armonía. Pero necesitamos a veces, hermano, la compasión que tuvo Jesucristo. Por eso es que Filipenses dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo Dios, no se aferró el ser igual a Dios, sino que se hizo como uno de nosotros para ir y morir en la cruz del Calvario para poder rescatarnos, porque nosotros estábamos en ese hoyo. El Hijo de Dios se hizo como uno de nosotros, fue hasta allá abajo, puso sus manos en la cruz del Calvario, fue clavado allí para que tú y yo ahora pudiéramos ser libres, pudiéramos estar en unidad, porque el Espíritu de Dios ahora en nosotros puede llevarnos a esa unidad y vivir en victoria para la gloria de Dios. Pero debemos reconocer, hermano, cómo la tentación trabaja, cómo la tentación anda allí. Identifiquémosla y al momento que la identifiquemos, confrontémosla, resistámosla, venzámosla y entonces veremos la gloria de Dios. Hay que resistir hasta pasar la prueba. Vuelvo a repetir el verso 13. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ya, toda está en nuestra capacidad. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más allá de lo que podáis resistir. Mira, este es un consuelo. Porque a veces cuando dice, no, ya no puedo, hermano. No, yo traté con él, no puedo. Sí puedes. Porque Dios no va a permitir algo que tú no puedas sobrellevar. Siempre nos va a dar la fuerza y la fortaleza. Yo siempre cuando estoy tratando con personas que se están restaurando, a veces lleva tiempo, hermano, y a veces años. Y a veces alguien me dice, ya, déjalo, ya no quiere. Y yo digo, no. Yo voy a insistir. Yo voy a insistir. Y siempre una llamada, un texto, estoy allí. Porque sé que la misericordia de Dios no se ha cortado. Sigue teniendo oportunidad para poder estar en la vida eterna. Y si yo gozo de esa misericordia, yo quiero extenderla para que la persona pueda seguir teniendo la esperanza de estar bien con Dios. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que no permitamos que haya desánimo, sino siempre procuremos estar firme ahí. Por eso Jesucristo murió en la cruz del Calvario, para darnos lo que necesitábamos para ser capaces de resistir. Y porque el Espíritu Santo está ahora en nosotros, tenemos esa capacidad de poder resistir. No suelte, no se dé por vencido. Yo sé que hay algunos tal vez han sostenido a algunos hermanos ahí, los tienes ahí, no los suelten.
manténgalo en oración, manténgalo en el apoyo y algún día Él va a afirmarse para poder ayudar a otro que necesita también la misma ayuda. Y ese es el peregrinar que vamos en esta vida, ayudándonos unos con otros. Cuando nosotros sabemos resistir esa tentación y tú estás siendo instrumento del enemigo, a lo mejor van a haber más tentaciones de otra índole, pero van a haber. Porque este es un día a la vez, mañana va a traer su propio afán. Mañana va a venir el diablo con algo, aquello que ya tú saltaste y lo venciste, ya con eso ya no va a volver a tratar, porque él sabe que eso no te hace nada. Pero hay otras cositas que él conoce de nuestra forma de vivir y por allí va a estar siempre. A veces con nuestro ego, a veces con nuestra paciencia. Todo él va viendo ahí a dónde, ay, por aquí no lo he tratado. Y te lanza ahí una propuesta. Y uno dice, ay. Pero el poder tener la seguridad que Dios no nos va a dejar, porque Él es fiel, ser tentado más allá de lo que podamos resistir, sino que siempre va a venir una salida. Eso nos debe de llenar de fortaleza el poder estar siempre firme. Con el poder que Él nos da. Dice Efesios capítulo 6, versos 10 y 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme con las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabe que el diablo tiene un ejército muy organizado? Usted no lo sabe. Y a cada legión, y bueno, me voy a meter aquí en algo, pero rapidito, ahí me dicen, sálgase de ahí, hermano. Pero él tiene determinados territorios y él sabe, en tal territorio dice, oh, ese es allí y yo quiero que allí vayas y pongas presión. Por eso en algunos lugares hay personas que dicen, oh, aquí estoy luchando y todo, y no salgo de aquí, siento más presión y todo, porque el enemigo así trabaja, muy organizado. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero en el lugar donde tú vives, dedica tu casa para la gloria de Dios, hermano. Que a veces el enemigo quiere sentirse con derechos a veces de hacer su obra ahí y usa cualquier instrumento, pero tú como hijo de Dios, dice la palabra que Dios, que todo lo que toca en tus pies será bendecido. Tú eres un hijo de Dios, lleva la bendición de Dios. Y si tú estás sintiendo cosas en tu casa, hay personas que a veces dicen, hermano, venga a orar por mi casa. Ok, vamos, porque sé que el enemigo a veces usa ciertas situaciones para meter miedo, duda, temor, porque como hijo de Dios dice, ¿por qué está sucediendo esto en mi casa? A lo mejor porque el demonio asignado para ese territorio está invadiendo ahí y está queriendo ejercer aquello que le han encomendado. Pero el Hijo de Dios, hermano, debe saber que tiene un poder que Dios nos ha dado. Pero Él dice, revestido de la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Ya ahí en todo el capítulo 6, del 12 en adelante, usted comienza a leer ahí toda la armadura de Dios. No tenemos en otra ocasión vamos a ver todo lo que es la armadura de Dios, el yelmo, la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del apresto del evangelio, la espada del espíritu. Todas son herramientas que Dios nos ha dado y dice vestidos de la armadura de Dios para que pueda resistir. Y yo no tengo nada de eso, hermano. El enemigo me hace presa fácil. Y no podemos vencer. Todos sabemos que tenemos un adversario que tiene cierto poder y nos enfrentamos
a esta influencia del mundo. Y por la naturaleza, nosotros somos débiles porque venimos de una naturaleza caída que Dios ha rescatado, pero seguimos viviendo en esa naturaleza. Entonces, debemos tomar de la fuerza, del poder que nos da Dios para que en esa naturaleza caída nosotros podamos resistir al enemigo y entonces pelear y salir victorioso, porque ese poder de Dios es que nos da esa capacidad. Dice el escritor de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10, dice, hablando el apóstol Pablo, cuando estaba pidiéndole en oración al Señor que le quitara aquel aguijón que se le había dado en su carne. Y el apóstol dice, por 3 ocasiones le he orado a Dios para que quite de mí este azote. Aunque la palabra no describe cuál es lo que estaba pasando, pero sin duda era algo que él estaba padeciendo. Y esto es lo que le responde en la oración y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso es lo bueno de depender de Dios, hermano, porque Él siempre tiene una salida. Y para las tentaciones, Él siempre nos dará la salida. Por eso yo siempre he rechazado aquel pensamiento que algunos hijos de Dios dicen, es que el diablo me trae. Yo siempre le he dicho, hermano, el diablo no te puede traer si tú eres un hijo de Dios. Cuando usan la palabra me trae es como decir me está ganando. O sea, cuando yo voy, él ya viene. Y eso es el pensamiento. Y ese mismo pensamiento a la persona lo hace decaer. Y no buscar la salida que Dios ya le dio. Porque cuando tú te sientes así es cuando el poder de Dios comienza a operar en ti. Porque ya no es tu fuerza, es el poder de Dios. Y créeme, que Dios sigue siendo un victorioso. Colosenses 2:15 hace una declaración muy clara, efectiva y poderosa. Él dice que hablando del diablo, exhibiéndolo públicamente, triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Y esa seguridad debe haber en el Hijo de Dios. No hay tentación que nosotros no podamos vencer si nosotros queremos. ¿Con cuál estamos batallando? Es tiempo de vencerla. Si estás en una situación donde tienes opción de escapar, escapa. No resista cuando usted pueda escapar de la tentación. Hay ocasiones que tienes que vencerlas ahí, porque no tienes escapatoria. Tienes que allí, en el lugar, por ejemplo, si estás en el trabajo, hay algo que te está provocando a caer, ahí tienes que vencer. Pero si es un tipo de relación ilícita, huye, hermano. Si es algo que tú puedes, si es una plática, sabes, esto no, mis oídos no deben estar escuchando porque me perjudica en mi manera de asimilar las cosas, cambia mis sentimientos. Huye, hermano, huye. El huir no es cobardía, es sabiduría. El proverbio dice, el sabio ve el mal y se queda. El sabio ve el mal, se aparta, hermano.
Pero a veces nosotros hacemos lo contrario, como hijos de Dios estamos viendo, pues esto va a perjudicar, está la conversación allí, tú sabes que están despotricando a alguien allí, y te dice, ¿qué dices? ¿Qué dices? Y agarra una silla y se sienta. Hay que huir, hermano. Huye cuando pueda. Y resiste y vence. Pero no contemple una tentación, porque le va a ganar. La Biblia hay plasmada historia para que nosotros entendamos que la tentación siempre seduce cuando se contempla, cuando se contempla. ¿Usted conoce la historia de Sansón? Es una historia clara, hermano, de tentación. Él se creía fuerte, fuerte. Pero aquella mujer estaba con aquellas palabras dulces. Ay, es que tú no me quieres. Es que tú no me quieres decir porque estás tan fuerte. Y los hombres están serios porque saben que han caído muchas veces, hermano. Sí, no. Pero uno tiene que tener muy claro, hermano, ciertas normas, estatutos. Varones, escúcheme, tú eres el sacerdote de tu casa. Es tu responsabilidad velar por el estado espiritual de tu familia. Escúcheme bien, a veces nos hemos dejado, ay, que la esposa lo hace, que la esposa lo hace. Gloria a Dios porque lo está haciendo, hermano. Me alegro. Pero la responsabilidad es tuya porque Dios te delegó a ti esa porción, esa acción que debes tener como cabeza del hogar. Debes guiar, procurar que la familia esté saludable espiritualmente. Si tú sabes que el enemigo está acechando con tentación ahí, tú tienes que pararte con la armadura de Dios porque tú eres el sacerdote de casa. Si tu hijo no le diga, ay, mamá se va a ocupar, tú eres el sacerdote. Me salí como del tema, ¿verdad? Déjame ver mis notas. A veces tengo que dejar las notas a un lado por lo que el Señor quiere comunicarnos, hermanos. Y la única manera en que nosotros podemos escuchar y vivir una vida en victoria es que asumamos nuestras responsabilidades. No con nuestros conceptos, sino con lo que Dios dice en su palabra. Es muy fácil evadir responsabilidades. Sobre todo cuando hay alguien que las está de alguna manera soportando y supliendo aquello que es nuestra responsabilidad. Pero Dios nos va a demandar lo que Dios te ha delegado, porque tú tienes una autoridad de parte de Dios como hombre, por la estructura que Dios te hizo. Tú tienes una estructura que no lo tiene otro miembro de la familia. Cada uno tenemos un rol que desempeñar y de acuerdo a ese rol que Dios nos ha dado, Dios nos ha dado capacidades para poder desenvolverlo. Yo siempre he dicho esto a los caballeros, nosotros no necesitamos oír palabras dulces, porque nosotros somos los que los tenemos que decir. La hermana sí tiene que oírla. Por lo tanto, nosotros tenemos que batallar con eso. Porque hay una estructura, hermano. Nosotros no necesitamos que nos echen el brazo y que sentirnos apapachados. No por eso no debemos hacerlo, porque es nuestra responsabilidad, porque la ayuda idónea necesita ese apapacho. Gloria a Dios por los hermanos. Aleluya. Brother Ember me dice allá, ¿cómo es que se colocó? ¿Es derecho o izquierdo? Pero como iglesia, hermano, yo les he dicho el domingo pasado, les dije,
Dios no, ha puesto un sentir en mí de no perder más el tiempo, de querer ver la iglesia no por presunción, sino por una convicción como hijos de Dios. La iglesia de Cristo fue llamada a ser luz en medio de las tinieblas. Y a veces nosotros andamos en la oscuridad, hermano, y se pone más oscuro. Porque el candelabro que debería estar encima está escondido. Por temor a ser descubiertos, que somos luz en medio de las tinieblas. Las tinieblas no existen, hermano. Estaba leyendo un documental o viendo un reportaje con mi hijo y alguien estaba explicando y dice, no, es que las tinieblas no existen. Y estaba probándole un estudiante a un profesor de la universidad. ¿Cómo que no existe? No, no existe. La oscuridad es la ausencia de la luz. La densidad de la oscuridad se mide por la falta de luz. La luz sí existe porque la puedes medir. Pero la oscuridad no, tú ves a dónde vas a decir algo que te mida la oscuridad. La oscuridad es la ausencia de la luz. Por eso hay personas ateas, no porque no crean en Dios, sino porque les hace falta conocer a Dios. Mire la responsabilidad que tenemos como iglesia. Y a veces la tentación nos ha llevado a tal punto a sentirnos cómodos. Mire, yo he oído declaraciones de cristianos que dicen, oh, no te juntes con ese que es impío. Wow, tú no conoces a Jesús, hermano. Y ese es tu pensamiento. Fíjate que los discípulos ya llevaban cierto tiempo con Jesús, como 2 años y medio. Y cuando lo hallaron sentado con la samaritana, ¡ah! El maestro con una samaritana. Y no solo samaritana, sino a la hora que había llegado, era por la profesión que ella desempeñaba, solo podía llegar a esa hora a agarrar agua del pozo porque era criticada. Y cuando lo vieron hablando con ella, dice, ay, ya lo convirtieron. Y a veces por ese lado la tentación nos ataca en vez de entender el propósito de que Dios tiene con el pueblo de Dios y saber y orar. Quizás el hermano se metió allí donde dice, ay Señor, líbralo, sácalo, dale palabra de sabiduría para que convenza y que pueda hablar directamente allí donde está. No, ay, mira dónde está. Y dice que el líder. Y pasa allá y mira. Indague, hermano, mire el trabajo. Y si por alguna razón sí se descarrió, vaya, sáquelo. Sáquelo de allí porque es su hermano. Y el diablo va a saber que no te va a volver a atacar en esa forma de poder hablar de tu prójimo. O sea, no, no, es que él quiere a su hermano como a sí mismo. Porque tiene la palabra bien cimentada. Wow, cuando el Señor nos ponga esa carga en nuestros corazones unos con otros, yo le digo, hermano, vamos a impactar. Quizás no en número, pero sí en corazones que cuando sientan la presencia del Señor va a haber tanta sinceridad el uno con el otro que la presencia del Señor no necesitas clamarla porque tú la traes. Porque tú y yo caminamos con ella, porque la presencia del Espíritu Santo está allí. ¿Con qué estamos batallando, hermano? El Señor está aquí para tomar esa carga. Una recomendación le hago, nunca batalle solo con una tentación. Busque al hermano de confianza, al amigo, que le ayude. Porque cuando tú te unes a otro, eres más fuerte, porque si uno cae, el otro te sostiene. Y sabe la lucha por la cual estás pasando. No se lo cuente a todo mundo, no. Pídale al Espíritu Santo, tú sabes. Personas que te van a escuchar y te van a ayudar, busca. Pero busca la ayuda. Dice la palabra de Dios que una cuerda de 3 dobleces es más fuerte que de una sola.
Y lo pone como comparación eso, no camines solo. Porque todos batallamos, hermanos, de una u otra forma y nos ayudamos. Yo como pastor siempre busco ayuda a ancianos para comentar mis luchas, mis pruebas en cuanto al ministerio y todo. Porque hay personas que han caminado, han conocido más de Dios, tienen más sabiduría para poderme guiar. Tú necesitas una persona. No camines solo. Cuando tú lo compartes y mira, el hermano ora, pero vuelvo y repito, conoce, relaciónate. Y si te le confían a ti algo, hermano, sé fiel, sé de bendición para aquel que te está pidiendo la ayuda, sosténlo para poder salir adelante. ¿Por qué les da risa, hermano? Porque eso lo necesitamos, hermano. Andar solo, tú mismo te estás descubriendo y a veces uno se justifica solo, pues. Oh, hermano, yo estoy bien espiritualmente. Hermano, eso ya lo hice. Pero cuando tú comentas tus luchas, tus pruebas, tus debilidades, el otro te va a decir, mira cómo estás con esto. Ya superaste eso. Oh, no estoy batallando. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir clamando al Señor. Hasta cuando los dos sientan, ok, gloria a Dios, salimos de ahí. Olvidamos, vencimos la tentación. Vamos adelante en el nombre del Señor, siendo instrumento de bendición en medio del pueblo, en tu casa y en la congregación. Así es que el Señor nos ayude a que juntos como iglesia, hermano, podamos seguir adelante, vigilándonos, guiándonos, amándonos los unos con los otros y ver dónde estamos necesitando la ayuda. Pero si hay algo con lo cual tú estás batallando, yo te invito hoy en este día, vamos a orar aquí, todos juntos. Vuelvo y repito, el tener una tentación no quiere decir que estás en pecado, pero estás en lucha. Pero vamos a clamar al Señor, que el Señor nos dé la salida, que el Señor nos dé el poder entender que tenemos la capacidad de tener el poder de Él para poder seguir adelante. Así que vamos a ponernos de pie, a pedirle al